Y mira, como te decía al principio del programa, una de las fechas que a mí en lo particular más me gustan son estas, este 15 de septiembre, 16, porque todo el mundo como que nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, en un país donde casi por lo general son puras malas noticias, donde hay devaluaciones, corrupción, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que en México solo hay malas noticias, pero siempre que llegan estas fechas, me gustan en particular estas fechas porque tenemos ese orgullo de volver a sentirnos, sí, viva México, sí, qué padre ser mexicano. Recientemente leía una encuesta donde le preguntaban a diferentes personas y la mayoría decía, no, pues ojalá yo no hubiera nacido en México, ¿no? Pero le preguntas a cualquier mexicano por ahí del 15, del 16, oye, ¿te gusta México? Y todos te van a decir, sí, claro que me gusta, amo este país. Entonces me encanta de veras estas fechas, pero estas fechas celebramos algo muy especial que pasó en la historia de este país, y fue el hecho de que unas personas se levantaron hartas de ser esclavas, hartas de las injusticias, hartas de vivir en desigualdad, hartas de ser hechas menos, hartas de todas estas cosas malas que les pasaban, se levantaron a luchar por la libertad. Y nosotros creemos en la libertad, nosotros creemos que es el mejor regalo que podemos recibir, esa libertad, pero como decía Héctor, hoy te queremos hablar de una libertad que va mucho más allá de la capacidad de elegir gobernantes, la capacidad de tal vez ya no tener a alguien que te esté dando de latigazos en la espalda, sino una libertad que va mucho más allá de eso, que es una libertad interior, es una libertad espiritual. Y uno de los versículos que más me encantan y que está en la Biblia y que incluso es el logo de una universidad, dice lo siguiente, y estas son palabras de Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabes cuál es lo peor que puede hacer un esclavo? No reconocer que está bajo esclavitud. Muchos de nosotros nos encontramos a veces encadenados, esclavos, y no nos damos cuenta que no vivimos en libertad. Hemos pasado toda nuestra vida esclavos, hemos pasado toda nuestra vida subyugados, hemos pasado toda nuestra vida siendo maltratados por el enemigo, y no nos damos cuenta que no somos verdaderamente libres. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, nosotros podemos experimentar lo que es verdaderamente vivir libres. Y es una invitación que te queremos hacer hoy. Y yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando, ¿realmente te sientes una persona libre? ¿Realmente tú sientes y puedes experimentar esa libertad que solo Dios puede dar? Y si no lo has experimentado, hoy te vamos a hablar cómo puedes accesar a esa libertad que está abierta a todo mundo. Así como los mexicanos nacemos libres, ¿verdad? En Cristo nacemos mucho más libres espiritualmente hablando. Así es, fíjate que el otro día estaba investigando acerca de la libertad y me encontré con algo muy curioso, que es que la libertad, todos los seres humanos la anhelamos. Por más que podamos vivir en un país muy libre o lo que quieras, siempre buscamos un poco más de libertad. Y tú que estás ahí sentado escuchándonos, si estás en tu trabajo, si estás conduciendo, quiero preguntarte, ¿realmente eres libre? Porque hoy vivimos una libertad gracias al gobierno, de que ya somos libres, libre expresión, libre conducción, libre manejo por todo el país. ¿Pero tú te sientes libre realmente? ¿En tu corazón hay un sentir de libertad? Porque estas palabras que hablaba Hugo no simplemente son a nivel emocional o a nivel país o a nivel revolución, como lo estamos festejando de independencia, sino es a nivel personal. ¿Tú cómo te sientes en estas fechas? ¿Realmente estás gozando una libertad que tú puedes gritar y decir ¡Viva México! O gritar ¡Soy libre! Eso es lo que quiero preguntarte en esta tarde. Porque lo que vamos a hablar en este tiempo es que Cristo vino a hacerte verdaderamente libre, y no simplemente una libertad de tu persona, sino una libertad de tu espíritu, incluso de tu mentalidad, incluso de todas esas cosas que te están atando en estos días. Fíjate que acabas de comentar algo que es muy muy importante. Querido auditorio, analiza esto. La libertad va más allá de que tú puedas hablar de cierta manera, va más allá de que tú puedas realizar tal o cual cosa. La libertad en Cristo es el que tú puedas ser una persona plena, una persona que puede desenvolverse con todo su entorno, con la confianza de que va a ser de bendición, que va a ser luz en este mundo de tinieblas. Me encanta un versículo que dice la Biblia que la creación está clamando por la manifestación de los hijos de Dios, y este es un tiempo en el cual puedes tú mostrar esa libertad. Ahora te quiero comentar algo, y hoy está muy de moda entre los grupos de chavos, entre toda la juventud, la libertad, y una cosa es libertad y otra es libertinaje.
Y es un punto que yo quiero ahorita más adelante desarrollar, pero primeramente te quiero decir, Cristo murió para darnos libertad. Y hacemos mucha alusión en este día a recordar a hechos que pasaron en nuestra historia como mexicanos, de gente que se levantó en otro tiempo y que yo creo que Dios los usó, que Dios permitió que pasaran eso para que trajeran libertad a cierto grupo de personas, y hoy podemos gozar de eso. Y yo lo estaba analizando en la semana, y Jesús fue lo que hizo por nosotros. Jesús, en ese sacrificio en la cruz, no le importó nada, no le importó ser Dios, no le importó dejar su trono. Imagínate un ser tan increíble que dejara su trono para venir y para morir por tu vida, por el perdón de nuestros pecados, y hoy en día podamos gozar de esa libertad. Y esa libertad es la que nos lleva más a seguir buscándole, a mantenernos firmes y confiando en que Cristo siempre nos va a dar esperanza. Una libertad que no solamente nos permite ser un grupo de personas que puede socializar, que puede estar en armonía, sino que una libertad que va más allá de nuestro entendimiento, una libertad espiritual, que el día de mañana se va a convertir en una salvación cuando estemos delante de su presencia. Así es, mira, es algo que podemos ver como la libertad, y es algo que nos habla también, aparte de la libertad, nos habla de una independencia, ¿no? Y cuando hablamos de una independencia nos está hablando que que tenemos que ser independientes al pecado, independientes a todo, y depender más de tu Creador, más de tu Dios. Y es así como Dios quiere que prácticamente tú comiences a entrar en esa libertad. Y aquí te voy a leer una palabra que dice que y la vamos a encontrar, la libertad la vamos a encontrar en Cristo. Dice, así que si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Entonces Jesucristo vino a darnos libertad en esa cruz. Al momento que Él murió y resucitó, nosotros tenemos acceso por medio de la fe. Y a través de la fe nosotros podemos decir que Él nos ha dado una salvación, Él nos ha dado una libertad. Así es, y mira, el regalo de la libertad es algo increíble, pero para que nosotros podamos obtener libertad, siempre debe de haber una lucha, siempre debe de haber un sacrificio, pero más adelante te vamos a hablar de eso. Por el momento vamos rápido a un corte y regresamos. Hablando de algo muy especial, alusivo a las fechas que estamos viviendo, y es a la libertad, a esa libertad. Y antes de irnos al corte yo te platicaba que siempre que se lucha por libertad, siempre hay grandes sacrificios, siempre hay personas que ponen su vida con tal de que los demás puedan experimentar esa libertad, y fue el caso de este país, ¿no? Recordamos a Miguel Hidalgo, a Iturbide, todos ellos murieron en esa lucha para conseguir la libertad, pero hubo alguien que nos dio una libertad mucho mayor, una verdadera libertad, le llamo yo, y su nombre es Cristo, y Él fue crucificado en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre para que nosotros verdaderamente experimentáramos esa verdadera libertad, esa libertad que nos hace libre de tantas cosas como, por ejemplo, maldiciones que muchas veces tenemos en nuestras familias, como adicciones, como pecado, esclavitud, tristeza, soledad, tal vez todas estas cosas que muchas veces sentimos y no nos permiten ser libres. Tal vez tú estás muy encadenado a pornografía, tal vez tú estás muy encadenado al alcoholismo, tal vez tú estás muy encadenado a una amargura, a una ofensa que alguien alguna vez te hizo, tal vez en algún momento alguien te ofendió, alguien te lastimó y tú no puedes ser verdaderamente libre, o tal vez algo pasó tan duro en tu pasado, perdiste a alguien que amabas y todavía no puedes superar esa pérdida, pero déjame decirte, sí hay forma de tener libertad, y esa forma tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y cuando nosotros nos paramos al lado de esa cruz y aceptamos ese sacrificio que Él hizo, esa batalla que Él luchó por nuestra libertad y que ya ganó, porque no es un veremos, sino es un ya está hecho. Jesús ahí en la cruz dijo consumado es, y Él lo que estaba diciendo es la victoria ya es tuya si tú la quieres tomar, si tú la decides aceptar. Si tú que me estás escuchando, Dios tiene esa libertad especial para ti, y es importante que hoy tomes la decisión, así como hace muchos años
estas personas que lucharon por la libertad de México y tomaron la decisión de ya no ser esclavos más, de levantarse y luchar por su libertad. Hoy Dios te está haciendo esa invitación a que tú puedas aceptar esa libertad que solo Él te puede dar, esa libertad que solo Él puede otorgarte, y es tiempo que te levantes, es tiempo que aceptes esa libertad y es tiempo que te rindas a los pies de Cristo. Así es, a veces traemos, como tú decías al principio, cargando un montón de cosas y situaciones, ¿no? Por el diario vivir, ya sea en el trabajo, con la familia, a lo mejor tu papá te hirió y te dicen, ¿eres libre? Sí, voy a ir al Zócalo a gritar Viva México. Pero en tu corazón hay algo que te está oprimiendo y del que no puedes superar. Y el versículo que leías al principio, que la verdad te hará libre, ese es un principio bien importante en nuestra vida. Y déjame decirte una escritura que está en Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si la verdad te va a hacer libre, ¿qué es esta verdad? Es Cristo. Cristo es el único que te va a liberar de todas esas ataduras y cosas que traes cargando, que a lo mejor no puedes soltar por ti mismo, pero que poco a poco tú irás caminando con Jesús e ir dejando en ese camino, para que entonces tú no puedas estar cargando esas cosas y que realmente puedas vivir una vida de libertad. Hace rato, Hugo, decías que en otro tiempo otros hombres fueron y trajeron libertad a este país, pero yo quiero que tú puedas analizar cuál fue el proceso. Fue hombres que decidieron que necesitaba un cambio esta nación. Fueron hombres que yo creo que se sentaron, analizaron cómo estaba la situación, cómo estaba viviendo la gente, los problemas que estaban teniendo, y llegaron a una conclusión, que necesitaban ser libres de algo que los estaba oprimiendo en ese momento. Y para esto, ¿qué hubo después? Una pelea. Y después de esta pelea hubo una victoria. Y yo eso lo puedo ejemplificar a mi vida, y yo en esta tarde yo te lo quiero explicar de esta manera. Lo que necesitas primero es sentarte y analizar cómo está tu situación. En verdad estás en tu casa, con tu familia, con las personas que te rodean en libertad. No hay problemas que están oprimiendo tu corazón. Yo creo que es buen momento para que hagamos un autoanálisis de saber cómo estamos llevando nuestra vida. Y ya que lo hayas hecho ese autoanálisis, es tiempo de que tú luches, de que tú pelees por ser una persona diferente, que tú luches por ser una persona que inspira a los demás, una persona que es ejemplo para la sociedad, para tu familia, para toda la gente que tiene contacto contigo. Y sabes que Dios nos asegura que al final de toda esta batalla que tú puedas tener en esos problemas que ya tienes identificados, Él nos promete que Él nos dará la victoria. Y yo te quiero decir algo, Dios es fiel, Dios es bueno, y no importa el tamaño de tu circunstancia, no importa el tamaño de tu problema, Dios es bueno. Y dice Filipenses 4:16 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de que en verdad nos fortalezcamos en Cristo y podamos ser jóvenes, hombres y mujeres que nos levantamos una vez más a pesar de todo lo que ha pasado y decidimos luchar no ahora por nuestra nación, sino por nuestra situación personal, por la de tu familia, por la de tus amigos, por la de nuestra sociedad que está anhelando que se levanten hombres una vez más como los que se levantaron en aquel tiempo. Y no con esto te quiero hablar que te levantes y que pelees, que levantes y que te levantes en armas, sino al contrario, la palabra de Dios dice que nuestras armas, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales y fuertes y poderosas en Dios. Es tiempo que nosotros como hijos de Dios, como gente que está en constante conocimiento con Dios, que podamos ponernos en la brecha, inclinar nuestra cabeza, doblar nuestras rodillas y empezar a interceder por nuestra familia, por nuestra sociedad, por nuestro país, que tanto lo necesita. Así es, y mira, déjame decirte algo muy importante. Muchas veces no nos sentimos realmente esclavos. Yo pasé gran parte de mi vida y yo pensaba, bueno, pues sí está padre todo eso de Jesús, ¿verdad? Pero pues yo no, la verdad, todo lo contrario. Sientes que cuando te acercas a Jesús, a todos estos temas como religiosos, vamos a llamarlo entre comillas, pues piensas que es lo contrario a la libertad, ¿verdad? Dices, sí, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, ya no voy a poder. Entonces, pues tú no lo ves como realmente libertad, tú lo ves como que te estás metiendo a un lugar donde te van a meter reglas, donde te van a poner estatutos, pero ¿sabes qué? Cuando Cristo dio su vida por ti, cuando Cristo derramó su sangre por ti, Él no buscaba meterte a algún club
club, meterte a alguna secta extraña que te iban a obligar a hacer cosas raras. Él lo que quería es que tú experimentaras la verdadera libertad. El gran problema, como te decía, es que vivimos tantos años atrapados en vicios, atrapados en corajes, en enojos, en todo lo malo que deseamos. Vivimos esclavos del pecado, que cuando alguien nos habla de libertad, nosotros ni siquiera sabemos qué es libertad, porque pensamos que vivimos libres. Pero yo creo que hoy Dios te está llamando a que tú experimentes una libertad que va más allá de el poderte emborrachar los fines de semana, va más allá de el poder seguir conservando ese coraje contra esa persona que a lo mejor en algún momento te hizo daño. Esa libertad que va mucho más allá. Y mira, quiero leerte algo que está en Colosenses 2, del 14 al 15, y dice lo siguiente: la ley estaba escrita en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso. Y lo que está diciendo es lo siguiente: tú tal vez te sientes libre. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Yo conozco muchas personas que a causa del alcohol lo han perdido todo, han perdido su trabajo, han perdido su familia, y tú les preguntas, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no remiendas tu vida? ¿Por qué no vuelves? Y ellos piensan que son libres y te dicen, pues porque es mi gusto, porque quiero, así me gusta vivir, ¿no? Y su vida se está yendo a un hoyo, su vida se está yendo a un desfiladero, y ellos piensan que están bien, piensan que son libres, pero lo que está diciendo Jesús es a esas circunstancias, a esos espíritus que muchas veces nos tienen atados, a esas adicciones que muchas veces nos tienen atados, a esa amargura que nos tienen atados, a esa soledad, a esa tristeza, a esa depresión, a todas esas cosas. Lo que está diciendo este versículo es, Jesús las venció. Y en la época de Jesús, un rey, cuando llegaba de ganar una batalla, entraba a una ciudad y por delante iban sus enemigos subyugados, iban sus enemigos desnudos, humillados, porque eso hablaba de que tuvo una gran victoria. ¿Y sabes lo que está diciendo este versículo? Cuando Cristo murió, Él puso a todas tus adicciones, a todos tus pecados, a todas tus tristezas, a todo eso que te tiene atado, Él los puso a desfilar delante de Él y dijo lo siguiente: yo gané, yo fui victorioso sobre todo eso. Y sabes, esa es la victoria que Dios te ha regalado. Pero lo más triste es que muchas veces preferimos vivir esclavos, preferimos vivir encadenados, que vivir en esa libertad que ese Rey glorioso nos dio. Vamos rápido a un corte y regresamos. Libertad, y hace ratito estábamos hablando cómo Cristo nos hizo libres de pecado. Pero sabes de algo que me fascina, que Cristo me hizo libre también, fue de mi propia mala naturaleza, de mis propios malos deseos, de mis propios malos anhelos. ¿Y no te ha pasado en algunas ocasiones que tú mismo te caes gordo? Dices, chin, ¿por qué hice eso? ¿Por qué le hablé así? ¿Por qué otra vez cometí ese error? ¿Por qué tomé esa mala decisión? ¿Por qué sigo siendo la misma persona? Pero sabes, algo que vino Cristo es a darnos libertad aún sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que en un principio Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero a causa del pecado el hombre se depravó, el hombre empezó a buscar cosas malas, cosas que no le agradaban a Dios, y desde ese punto hasta la fecha todas las personas nacemos con maldad en nuestro corazón. Y tal vez tú te puedes sentir la persona más buena del mundo, pero déjame decirte, eso no es verdad. Ayer tuve la oportunidad de enseñarle a los niños sobre la libertad, y lo que los puse a hacer con una cadenita con papel, los puse a hacer y les dije, miren, imagínense que esta cadenita son sus pecados, y te estoy hablando de chicos de 11, 12 años. Por cada mentira tú le vas a poner un eslabón, le decía. ¿Qué tan larga crees que es tu cadena? Y los chavos nada más hacían su cabeza con señal de tristeza y decían, debe ser larguísima. Y cuando nosotros entramos a esa conciencia de que nuestros pecados, de que nuestra maldad es tan grande, nosotros estamos listos para recibir esa libertad y ese perdón que solamente Dios nos da. Y fíjate lo que dice Gálatas 5:17. Gálatas dice que Dios nos ha dado un espíritu, y ese espíritu se opone a los malos deseos que muchas veces hay en nuestro corazón. Por ejemplo, nadie nos enseñó a mentir, ¿verdad? Nadie nos puso una tarjetita en el cerebro para que nos dieran ganas de engañar a nuestra esposa, que nos dieran ganas de hacer tranzas en el trabajo, nos dieran ganas de hacer cosas malas, ¿verdad que no? Esas cosas nos salen naturales del corazón. Pero ¿sabes algo? Que vino Jesús a darnos libertad de ese corazón pecaminoso y perverso que muchas veces tenemos, para por fin ser libres de todo eso.
Y no solo nos hace libres de nuestra naturaleza pecaminosa, sino también nos hace libres de todas nuestras ofensas, de todas aquellas cosas que hacemos, ya sea con intención o sin intención, porque de verdad que hay veces que actuamos por impulso, y me encanta porque Dios nos perdona y nos hace libres de todo aquello. Obviamente es necesario que podamos nosotros reconocer nuestros pecados, para que Dios pueda perdonarnos y para que Él pueda limpiar nuestros corazones y desatar esa verdadera libertad de nosotros. Te voy a leer un versículo que está en Gálatas 5, en el versículo 13, y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que uséis la libertad, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Me encanta porque acá Pablo está hablándoles y les está diciendo: hey, despierten, han sido llamados a libertad, han sido llamados a vivir una vida plena. Pero ¿sabes qué? Eso depende de ti y de mí. Si en verdad decidimos morir a esos deseos carnales, aquellas cosas que nos tienen atados. Y Dios ya nos ha dado la libertad de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestras ofensas. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Hay amargura en nuestro corazón. Hay amargura que nos impide avanzar. Hay cosas que tenemos ahí, rencores contra las personas que no nos dejan gozar y disfrutar de esa libertad. Y yo te quiero decir en esta tarde, Dios también nos ha hecho libres de la amargura. Pero todo esto es necesario que tú puedas acercarte a Dios y que con libertad tú confieses tu falta, tú confieses tu pecado, y Él va a ser bueno para perdonarte, bueno para traer esperanza. Él va a darte un estilo de vida distinto, pero todo es necesario que tú puedas confesarlo para que una confesión desate libertad en tu vida. Así es, Héctor. Fíjate que algo que me llama la atención es que Dios, Jesús, al venir a esta tierra y morir, no solamente se quedó en eso, no solamente nos hizo libres de la ofensa, de la amargura, de nuestra naturaleza pecaminosa que traemos y arrastramos constantemente y que siempre volvemos a regresar a ella. Algo de lo que también nos hizo libre es de nuestra vana manera de vivir. Y te dirás, Radio Escucha, que nos estás escuchando en este momento, ¿y qué es eso de vana manera de vivir? Pues es todo aquello que vivimos en base a nuestro egoísmo. Yo quiero vivir así porque así es mi vida, ¿y qué? Y a ti te vale. Y le pegamos a la esposa, o regañamos al hijo, o nos peleamos con el compañero de trabajo. Esa es una manera egoísta de vivir. Eso Dios viene y te hace verdaderamente libre. ¿Y qué es lo que sucede en ti? Provoca un cambio. ¿Qué cambio? Ahora pienso en los demás. Pienso en cómo puedo ayudar al prójimo. En cómo voy a ayudar a mi compañero de trabajo, por ejemplo. A lo mejor está pasando una mala semana y lo único que necesita es un poquito de ayuda, una palabra de ánimo. O tal vez a tu esposa. Ay, es que esta vieja ya no la aguanto. Pues sí, pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que está pasando con ella? Dios viene y te hace verdaderamente libre para ver la necesidad en las demás personas. Ah, entonces te acercas y dices: esposa, te amo, ¿cómo que te la estás pasando esta semana? ¿En qué te puedo ayudar? A lo mejor te duele la cabeza, yo no me he dado cuenta, o a lo mejor estás enferma y no me he dado cuenta. De esto también nos hace libres Cristo, incluso de nuestra vida sin propósito. Muchas veces yo sé que tú ahí que nos estás escuchando te has acostado en las noches ya a dormir y empiezas a pensar: ¿y para qué estoy en esta tierra? A lo mejor no encuentras una salida a tus problemas, a lo mejor no encuentras la dirección correcta, pero Dios tiene la dirección correcta. Dios te hace libre y entonces viene y pone su voluntad en tu vida, viene y pone sus anhelos en tu corazón y empiezas a caminar conforme Él te va indicando la manera en que tú tienes que caminar, y entonces vives una vida plena. Y ya pasamos a lo que decía Hugo, que a lo mejor era un poco de: ay, no, es que ya conociendo a Jesús lo único que buscan es que quitarme mi libertad y de irme a los fines de semana al antro o qué sé yo. Pero entonces aquí Dios viene, te liberta y encuentras un propósito, y de ahí en ese propósito tú eres verdaderamente libre. Entonces te quiero invitar que en este tiempo tú puedas analizar, como decía Héctor hace un rato, tu vida, que tú ahí en la soledad de tu cuarto puedes a meditar: Señor, ¿qué es mi vida? ¿En dónde estoy parado? ¿Qué es? ¿Soy verdaderamente libre? Hazte esta pregunta constantemente y entonces tú analizarás y sabrás hacia dónde Dios te está dirigiendo. Pero te animo, confía en Dios y confía en Jesús para que Él te haga verdaderamente libre. Así es, mira, algo muy importante que yo quiero mencionarte sobre lo que dice la palabra en Génesis 1, y eso te lo voy a leer en los 3 primeros versículos, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y no tenía forma.
La oscuridad cubría el profundo abismo, mientras que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo que aparezca la luz. Fíjate, o sea, aquí está poniendo 3 puntos importantes. Que Dios creó los cielos y la tierra, pero también dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero también dice que se hiciera la luz. Es algo que en nuestra vida Dios nos ha hecho de una forma original, una forma en la que Dios nos creó como sus hijos, pero el enemigo viene a destruir, a matar, y eso es lo que quiere en nuestra vida a veces, y más adelante cuando si nosotros aceptamos a nuestro Dios, a Cristo, la luz viene a ser verdadera. Y ahora sí, como dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre a través de mí. Entonces es algo que Dios nos hace libre, y a través de lo que nosotros decidimos nos ha dado un libre albedrío, y esa es la libre decisión. Eso es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas, darnos que nosotros decidamos. Pero ¿qué quieres decidir? O sea, ¿quieres estar en el camino de la libertad o quieres estar en el camino de la esclavitud? ¿A dónde es a donde tú quieres verdaderamente estar? Y tú ahí mismo tienes que evaluar tu vida, si verdaderamente qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que quieres. Entonces, más adelante Dios nos dice que tenemos que ser hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, ahí es donde Dios nos ha puesto, pero también dice que también al hombre lo puso en el huerto del Edén. Y cuando puso en el huerto del Edén, en toda la creación, habían 2 árboles: el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Pero les prohibió no acercarse al árbol de la ciencia, que era del bien y del mal, sino al árbol de la vida. Y esa es nosotros tenemos que tocar el árbol de la vida. Ahí es donde Dios nos va a dar libertad, y es ahí donde nos va a dar esa salvación, y es ahí donde Dios nos hace a su imagen y a su semejanza, y es ahí donde podemos ver que Dios nos hace olvidar nuestro pasado. Si a lo mejor estás pasando por momentos en los que pues a lo mejor no estás encontrando la verdadera decisión, si a lo mejor no estás conectado o no estás alineado a la voluntad de Dios, Él quiere hacerte una nueva creación, y dice: las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Así es, y mira, algo que Dios quiere hacer es traerte a ese diseño que Él tenía para ti, a ese original. Solo, mira, tú no puedes decir, y este ejemplo se los hemos puesto varias veces, tú no puedes decir que un taladro está cumpliendo su propósito cuando es un pisapapeles. Ese taladro está cumpliendo su propósito cuando está haciendo hoyos, cuando está siendo utilizado para lo que fue diseñado. Y de igual forma nosotros muchas veces estamos perdidos en esa ambición al dinero, por ejemplo, en esa ambición a en esa lujuria que muchas veces podemos tener, o en ese rencor, estamos atados a ese rencor, pero no es hasta que nosotros somos libres de eso y nos acercamos a nuestro Creador es que podemos cumplir ese propósito por el cual Dios nos llamó y experimentar esa verdadera libertad. Vamos rápido a un corte y regresamos. Así es. Y seguimos, y te estábamos hablando de varios tipos de esclavitudes que muchos podemos experimentar. El primero es la esclavitud a nuestro pecado, al pecado. El segundo es a nuestra naturaleza pecaminosa. El tercero es a esa ofensa, a esas amarguras que muchas veces tenemos a nuestro corazón. Y cerrando el bloque pasado, Edgar nos hablaba sobre esa vana manera de vivir que muchas veces tenemos, donde no tenemos propósito, donde solo vivimos para trabajar, solo vivimos para conseguir cosas, para sentirnos satisfechos en ese tipo de cosas, y no tenemos un verdadero propósito. Pero hoy te quiero hablar de otra que es una esclavitud, y es una de las esclavitudes más fuertes que podemos experimentar, y es la esclavitud a nuestro pasado. ¿Cuántos de nosotros aún vivimos atados a nuestro pasado, aún como una gran cadena? Vivimos, sentimos que otra vez estamos viviendo esas malas decisiones que tomamos, tenemos esos traumas, esos complejos que muchas veces experimentamos, cosas que nos sucedieron, tal vez nos lastimaron, tal vez pasamos un momento difícil,
difícil y aún todavía lo seguimos guardando, aún todavía seguimos atados a esas cosas, o tal vez experimentamos una pérdida de un ser amado o una relación a la que le habíamos puesto mucha esperanza, ¿verdad? Tal vez experimentaste un divorcio o tal vez experimentaste una relación que se quebrajó, pero déjame decirte, aún sobre todas esas cosas, sobre ese pasado, tú puedes ser libre. Dios nos promete algo increíble y quiero leerte uno de mis versículos favoritos, y esto está en Isaías 61:3, y apúntalo bien, Isaías 61:3, y dice lo siguiente: a todos los que se lamentan, y está hablando de su pueblo aquí, pero también tómalo como tuyo en Israel, les daré una corona de belleza en lugar de cenizas. Esta es una promesa que Dios te está haciendo, una gozosa bendición en lugar de luto, una festividad de alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Yo quiero que tú aceptes esta promesa que Dios te está dando en este momento. Y lo que Dios te está diciendo es, en esa situación difícil que tú tal vez viviste, en esa tristeza, Dios te está diciendo, ya no vivas atado a eso, porque lo que sigue es una corona de gozo, es un momento de amor que tú vas a experimentar en Él. Y Dios te está dando esta promesa. Recuerda Isaías 61:3 para que lo tengas grabado, y cada vez que ese pasado quiera volver a aterrorizarte, cada vez que ese pasado quiera volver a lastimarte, tú le vas a decir: pasado, detente, experiencia, tú ya no me vas a molestar, porque Dios me ha prometido una corona de belleza en las cenizas. Es increíble esto que acabas de decir, lo acabas de decir y me emociona. Me emociona el saber la libertad que Cristo nos ha dado por medio de esa cruz. En verdad, si tú tienes una oportunidad ahorita, agradece la cruz, agradece el sacrificio de Jesús, que por eso hoy en día podemos gozar libertad. Y yo quiero ahorita dirigirme a aquellos que ya conocen de Cristo, aquellas personas que ya tienen conocimiento y ya saben a qué es lo que han sido llamados. Yo creo que tú y yo que conocemos de Cristo somos esos reformadores, somos esos revolucionarios que Dios ha preparado en este tiempo, que nosotros debemos de ir y decir a la gente que lo necesita, que hay un Dios que quiere traer libertad a sus vidas, que hay un Dios que quiere traer esperanza, que hay un Dios que quiere cambiar su forma de vivir. Y sabes que eso va a ser por medio de ti y de mí, porque somos el enlace entre Dios y los hombres. Pero yo te quiero preguntar, ¿en verdad estás ocupando tu papel de revolucionario? ¿En verdad estás ocupando tu papel de ir y proclamar libertad a los perdidos, proclamar libertad a los cautivos, ir y decirles que hay esperanza, ir a decirle a los enfermos que no todo está perdido? Sabes que nosotros hoy en día tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, y esa responsabilidad es de ir y predicar libertad a esa gente que está pasando un tiempo difícil, un tiempo de esclavitud. Y te quiero decir un versículo que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15. Son dos versículos que te voy a leer y quiero que me pongas mucha atención porque son muy importantes. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Me encanta porque acá está diciendo: hey, Dios te ha dado libertad, pero no para que agarres monte y vayas y hagas lo que tú quieras o lo que te convenga o lo que mejor te plazca, sino te da libertad para que tú puedas ser ejemplo y bendición a los demás. De verdad, yo te quiero animar a ti que conoces de Cristo, a ti que sabes cuál es tu propósito y cuál es tu llamado. No temas. Es el tiempo de que los revolucionarios como tú y como yo nos paremos y proclamemos las buenas nuevas de Dios, que hay un Dios que puede hacer libre a la gente, que aquel Dios que te ama de tal manera que dio a su único hijo por amor a ti. Él es el que quiere traer libertad a todas las áreas de tu vida. Wow, impactado con esta palabra. La verdad es algo que Dios, a través, de una revolución, como hombres verdaderos, como personas que conocemos de Cristo, nosotros te podemos decir cómo Dios, ahora sí que Jesús le dio a Pedro las llaves de atar y desatar.
Y es algo que Dios quiere, que verdaderamente busquemos a Él, al único Señor, al único Salvador. Si verdaderamente quieres ser libre, tú lo puedes ser libre buscando a Jesús que es nuestro Señor, a Jesús que Él es nuestro Dios al que podemos acercarnos. Y Él dice en su palabra, a donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así es, todo el programa te hemos estado invitando a que tú seas verdaderamente libre. Y para concluir todo esto quiero decirte, en esta noche que estés, o mañana en la noche, porque vamos a festejar y celebrar, ponte un tiempo con Dios y busca a Dios y pregúntale, ¿realmente soy libre? Y una vez que tú seas libre, te quiero leer esta escritura que está en Gálatas 5:1, que dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni te vuelvas nunca a ser esclavos de la ley. Así que si tú pruebas esta verdad, nunca te regreses. Mantente libre y firme en que Cristo te ha liberado de toda atadura en la que tú vengas cargando. Así que me despido y es un gusto estar con ustedes. Así es, y mira, quiero leerte algo y yo creo que te quiero invitar a reflexionar algo, tú que me estás escuchando allá donde estás. Y creo que todos en algún momento hemos batallado con algo. Todos en algún momento hemos tenido tal vez un mal hábito, tal vez un rencor que tenemos hacia alguien, de estas cosas que te hemos venido hablando. Tal vez tú batallas mucho con tu carácter, eres una persona o a lo mejor explosiva, o te vas del otro lado, eres una persona que permites que abusen, no sé. Tú pídele a Dios que te revele cuál es esa cosa con la que tú estás batallando y ponle el nombre que es. Y ya cuando lo reflexiones, quiero que hagas una oración ahí donde estás y quiero que ores en base a este versículo que está en Isaías 45:2. Es bien sencillo y dice lo siguiente, y esta es palabra de Dios para ti. Marcharé al frente de ti y allanaré los montes. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Wow. Y quiero que le hables a eso que te está atando, a esa cadena que te mantiene esclavo. Dios marchará delante de mí, hará planos los montes, hará pedazos las puertas de bronce y cortará cada una de mis cadenas. Y quiero invitarte a que realmente experimentes esa libertad que solo Dios nos puede dar. Y repítelo y léelo y guárdalo en tu corazón cuantas veces sean necesarias para que tú puedas vivir verdaderamente en libertad. Y a lo mejor tú vas a decir, oye Héctor, pero ¿cómo puedo hacer para ser libre? ¿Cómo puedo hacer? Porque por más que me esfuerzo, por más que quiero ser libre, no puedo. No me sale, no puedo fluir, no me deja el pasado, no me deja mi mala manera de vivir, no me dejan esos traumas, mis malas decisiones me están llevando a unas consecuencias, yo no sé. Pero yo solo hoy te quiero decir una cosa, Dios todo lo puede, nada es imposible para Dios. Si tú llegas y con un corazón honesto y convencido te acercas a la gracia de Dios, Él te va a perdonar. La Biblia es clara y dice que aunque tu pecado fuera rojo como grana, Dios lo vuelve blanco como nieve. Y en verdad es un momento para que tú analices y puedas ser libre. Libre de la tristeza, libre de la soledad, libre de los traumas, libre de tu pasado, libre de todas esas malas cosas que has hecho en ese momento. Pero todo está en tus manos. Yo solo te quiero decir, decide por Cristo. Así es. México. ¡Viva México! Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6 p.m. en su programa Restauración, que te habló Fuego Rosas. Hasta la próxima. Bye.